Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este jueves de entrevista. Está con nosotros la titular del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides. Ya, buenos días, bienvenida. Un gusto muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Siempre valoramos muchísimo desde el Instituto de las Mujeres la oportunidad para difundir los temas que nos ocupan. Y que son muchos, ¿eh? Y que son bastantes. Sí, digo, es correcto. Lo platicamos fuera del aire, ojalá que no se ocuparan este tipo de instituciones, pero bueno, mientras ese momento ideal llega, pues hay que entrarle, ¿no? Hay Desde que todos los seguir, frentes. así estamos. Nos han estado preguntando, Marcia Benavides, titular del Instituto de las Mujeres, sobre esta propuesta que se dio en el Congreso local de dar 5 años de prisión por abandonar a una mujer embarazada. Esta propuesta de la diputada Guillermina Magali de Andar Robinson es una acción legislativa de una iniciativa que presenta, y ella menciona o pide más bien que se castigue, que se reforme el Código Penal, que ya se dio por supuesto, para tipificar esta conducta como delito con pena de 1 a 5 años de prisión y multas de 150 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Escuchemos lo que mencionó en tribuna la diputada. Magali de Andar. Se establece sancionar al responsable de dicha conducta con una pena de 1 a 5 años de prisión y multa de 100 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, incrementando la pena hasta 1/3 cuando derivado del abandono resulten lesiones o se ponga en riesgo la salud, y hasta una mitad más de la pena correspondiente si a consecuencia de las lesiones derivadas del abandono se produzca la muerte de la mujer embarazada, persona gestante o del producto concebido. Bueno, pues ahí están las sanciones que pidió. ¿Qué opinión le merece este tipo de acciones legislativas? Yo creo que sin duda está interesante, se puede analizar desde muchos puntos de vista. El abandono pues ya está tipificado como tal. El delito de abandono de personas es un delito que ya existe desde hace muchos años, que lo vemos sobre todo en temas de personas adultas mayores, desafortunadamente. Entonces, cuando se da acá, a mí me hace reflexionar en muchos sentidos. Primero, pues por supuesto el abandono es un tipo de violencia, específicamente aquí contra las mujeres, y creo que busca, como decimos en derecho las abogadas y abogados, el espíritu de el legislador, y en este caso de la legisladora, creo que acertadamente busca prevenir ese tipo de violencias, sancionarlas, porque por supuesto, desafortunadamente, cuando no hay una sanción y una sanción ejemplar, pues siguen sucediendo las cosas por el no pasa nada. Entonces creo que en ese sentido es una noble intención de prevenir esas situaciones de violencia, y sobre todo, pues también pudiera llegar a prevenir incluso interrupciones de embarazo, Jesús. Entonces hay situaciones detrás de este análisis que yo valoraría mucho, que creo que es muy rescatable, y creo que el reto en este tipo de acciones legislativas, no es la acción legislativa, es por supuesto la aplicación de las leyes. Que se cumplan, Va ¿no? a ser un tema va a ser complicado, porque el abandono va a haber que acreditarlo como tal. Podrá decir alguien, no sé, ¿verdad? Yo soy abogada, entonces me voy mucho a ese tema de los análisis. Podrá decir alguien, pues sí viene y se aparece de vez en cuando, pero como quiera estoy abandonada. Sí, no sé, claro. va a dar para mucho, va a ser interesante el análisis en la aplicación y sobre todo en la comprobación del delito. De entrada, yo creo que es bueno que nuestras legisladoras y legisladores sigan viendo cómo más pueden abonar a la prevención de violencia contra las mujeres, eso sin duda. En esta materia en particular, ustedes desde el Instituto de la Mujer, ¿qué tan común son este tipo de casos que llegan ahí con ustedes a solicitar apoyo, respaldo? Pues nos llegan en la manera de la demanda de pensión alimenticia. Al final de cuentas es como lo vemos traducido. A lo mejor no vienen y dicen, me abandonó desde embarazada, pero sí se da. Llevamos muchos juicios de pensión alimenticia e incluso los hemos llegado a promover desde el embarazo, que no era muy común que se promoviera, porque en los juzgados, para promover un juicio de pensión alimenticia, lo primero que se requiere pues es un acta de nacimiento que comprueba el parentesco.
cuando obviamente se trata todavía de un embarazo y todavía no hay esa acta, entonces desde el punto de vista jurídico pudiese llegar a ser debatible. Y es donde tiene que haber una aplicación de la perspectiva de género. Se puede promover desde el embarazo, hay que argumentar diferente, si lo hemos hecho, va bien, y hoy tenemos juzgadores y juzgadoras que pues cada vez ya podemos ver más esa aplicación de la perspectiva de género. ¿De qué manera? Darle entrada al juicio. No necesito que nazca el bebé para que haya justo un abandono de obligaciones alimenticias, ¿verdad? Así como habla de que no es necesario que nazca el bebé, también que tanto ha cambiado la misma cultura de la mujer también en ir y reclamar pues lo que por ley le corresponde, no a ella, sino al menor, porque teníamos muchos casos de mujeres que decían, bueno, pues me abandonó y ahí lo dejo, ¿no? Si quiere apoyar, que apoye, y si no, pues no. Sí, yo creo que justo ahí, y eso es algo que yo siempre hablo cuando tengo la oportunidad de llevar alguna asesoría o acompañamiento, que les invitamos siempre a que acudan por favor al Instituto de las Mujeres para estos temas jurídicos legales. Les damos todas las opciones, ¿verdad? Si bien la decisión es muy personal y es de la mujer y ella sabrá si demanda o no, la verdad es que siempre mi intención personal es llevarles hacia allá como abogadas. ¿Por qué? Porque sí, muchas veces, no quiere decir que la mujer no la pueda sacar adelante a un hijo o una hija, por supuesto, lo hacen todo el tiempo las mujeres. Tenemos muchísimas, miles de mujeres jefas de familia en nuestro país. Sin embargo, no tendría por qué hacerlo sola, porque efectivamente es una violencia hacia ese niño o niña, ese menor que tiene un derecho irrenunciable. Incluso cuando hay casos de pérdida de patria potestad, la obligación de la pensión alimenticia subsiste, porque obedece una necesidad tan básica y elemental, ¿verdad?, como es la subsistencia. Recordemos que las pensiones alimenticias, los alimentos no son nada más el alimento per se, ¿verdad?, sino que implica el tema de atención médica, educación, etcétera. Y en el caso de un embarazo, desde el embarazo, implica los gastos médicos y de atención, seguimiento, y por supuesto pueden desencadenar muchas circunstancias dentro de un embarazo, ¿no? Hay altos riesgos, hay necesidades de psicología, etcétera. Entonces, considero bastante loable esta parte de seguir impulsando estos temas, y en el instituto reiterarles que tenemos esos servicios. Sí tenemos muchos casos de pensión alimenticia. Recordarle, digo, además de que vamos a seguir con esta plática, ¿dónde pueden acudir las mujeres que nos ven, que nos escuchan y que, bueno, a lo mejor tienen alguna duda o ya traen algún tema, como usted bien menciona, de pensión o algo? ¿Dónde las buscan? ¿Dónde las encuentran? Te agradezco mucho esa pregunta, porque a mí me gusta mucho decirles primero que tenemos una línea especial para ustedes que pueden conocer. Es la 079 opción 1, es la línea de atención a las mujeres, funciona en todo el país. Y a mí me gusta mucho platicarles esa opción, porque creo que muchas veces las personas andamos corriendo, y sobre todo con los niños y niñas es complicado ir a las oficinas, y lo entendemos, y por eso viene esa estrategia, ¿no? Primero pueden hablar para recibir esa orientación y tener una primera información que ya les sea más útil a dónde ir, o ya ir con una cita. Pero las puertas también obviamente siempre están abiertas en el Instituto de las Mujeres. En Ciudad Victoria estamos en el 11 Olivia Ramírez, ahí son las oficinas centrales. Y también tenemos un centro libre aquí en Ciudad Victoria, en la colonia Benito Juárez. Los centros libres son espacios donde tenemos también servicios jurídicos, además de jurídicos, de psicología, de trabajo social. Y tenemos promotoras, fíjense, las promotoras, su trabajo es andar en campo, justamente difundiendo estos temas, haciendo labor de explicar los tipos de violencia, concientizar e invitarles, ¿no?, para que sepan a dónde pueden acudir. Y estos centros libres, además de aquí en Victoria, tenemos en 15 municipios más actualmente. Y nos da muchísimo gusto platicarles que durante este 2026 vamos a llegar a 8 nuevos municipios. Entonces, cada vez tenemos más alcance. Y invitarles a seguir las redes, por supuesto, porque ahí tenemos las direcciones exactas en todos los municipios en los que estamos. En la página Mujeres Tamaulipas, en Facebook o en Instagram. Y mi página personal, siempre estoy a la orden, Marcia Benavides. Me gusta comentarlo porque entiendo perfectamente en estos temas, Jesús, que a veces todavía hay desconfianza en las instituciones. Claro. Y muchas veces me llegan casos más a mi página personal, que algún caso que no ha llegado al instituto, o que me puedan decir, ya fui y no me hicieron caso, ya fui y no me gustó cómo me atendieron. Es mi página personal de muchos años, yo la leo, yo la contesto, y estoy ahí a la orden para atenderles. Ahorita que menciona ese tema de la desconfianza, que bueno, se da en todos los ámbitos gubernamentales,
¿Qué tanto se ha avanzado, qué tanto se ha trabajado justamente para erradicar ese tipo de acciones con el personal también? Claro. Y que como sucede, por ejemplo, en áreas de justicia, que la gente dice, bueno, es que pongo una denuncia, una demanda, y pues tardan años o meses en contestarme. ¿Qué tanto se ha avanzado también en esta materia de tratar, obviamente entendemos que es mucho trabajo, pero de tratar de ser un poco más ágil? Sí, yo creo que de entrada hay que reconocer que sigue faltando. Si bien hemos avanzado mucho, sigue faltando. Es cierto, es una realidad y por eso seguimos haciendo mancuerna y seguimos capacitando. Estamos redoblando los esfuerzos en ese sentido de capacitación y de sensibilización, porque eso es crucial. Hay gente que sabe profesionalmente y no tiene la sensibilidad, hay que decirlo, y estamos en eso reforzando y revisando que sean los perfiles adecuados, ¿no? Eso por un lado. Entonces nosotros damos el acompañamiento a cualquier mujer que a lo mejor ya traen un juicio, a lo mejor a veces traen ya abogado o abogada particular, pero de cualquier manera les ofrecemos el acompañamiento. Y acompañamiento me refiero, literalmente les acompañamos a poner la denuncia o a su audiencia y les explicamos las partes del proceso para que realmente sepan y vivan que no están solas, ¿no? Y tiene que ser con acciones. Un poquito para responder la pregunta, pues cómo vamos tratando de robustecer esas acciones y haciendo lo propio en los asuntos que ya traemos. ¿Por qué? Porque es la única. Yo siempre les digo, antes que funcionarias somos mujeres y entendemos la inconformidad. Y entiendo que no se trata de discursos ni palabras. Agradezco mucho siempre el espacio de platicarlo, pero es allá regresando a la oficina y regresando a territorio en las acciones. Entonces, estamos ahí de puertas abiertas y claro, si llega a haber alguna queja o alguna situación que puede suceder, pues estamos también para atenderla y para corregir donde se tenga que corregir. Ese es el trabajo del Instituto de la Mujer, pero bueno, sabemos y aquí siempre lo decimos que los recursos siempre son insuficientes y no alcanza a lo mejor para lo que ustedes quisieran atender. ¿Cómo está la coordinación con los municipios? Ahorita nos hablaba de nuevos municipios que van a abrir espacios también. ¿Cómo se debe trabajar? ¿Cómo se viene trabajando en esta coordinación? Fíjate que respecto a eso, me importa mucho también platicarles que justo para mejorar esta coordinación y la atención, estamos también fortaleciendo mucho las relaciones institucionales con otras dependencias, como es la Comisión Estatal de Víctimas, como es la Fiscalía Especializada en Delitos que quejan a niñas, niños, adolescentes y mujeres por razones de género, que es la FENAM. Y con el sistema DIF Tamaulipas también trabajamos muy estrechamente. Actualmente, a partir del 1 de marzo, por indicación de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal, que justo nos ha pedido a ver cómo lo vamos a mejorar, esta atención, pues ahora tenemos personal del Instituto de las Mujeres de manera permanente en FENAM de 9 a 9, cubriendo todo el día, incluso estamos los fines de semana, para que nos encuentren ahí específicamente en las instalaciones de la Fiscalía Especializada sin tener que ir también al instituto. Claro, sí es un tema que nosotros los podemos llevar sin que amerite una denuncia, como a veces es una pensión alimenticia. Sí. Nosotros llevamos la parte civil y familiar, me refiero que no una denuncia, hablo del ámbito penal. Y si encontramos ahí de ese primer contacto y de esa orientación, encontramos que efectivamente sí amerita una acción penal, ahí mismo les acompañamos a poner la denuncia. Eso por la parte de las instituciones que nos interesa mucho. Y con los municipios, por supuesto, también nosotros trabajamos de la mano con enlaces municipales. Todos los gobiernos municipales tienen algún tipo de instancia para las mujeres, por eso les llamamos instancias de las mujeres en los municipios, porque en algunos lados será una dirección o instituto o jefatura. Puede variar el cómo se conforma administrativamente, pero en general tenemos muy buen apoyo de los municipios para justo llevar el seguimiento de los temas o hacer acciones específicas o hacemos brigadas o hacemos asambleas. El año pasado estuvimos en 14 municipios haciendo asambleas y este año continuaremos con lo propio. Entonces sí, trabajo hay muchísimo y definitivamente en estos temas que el reto es tan grande, tenemos que ir de la mano. Es una coordinación constante entre federación, estados y municipios. De hecho, esta mañana estuvo el Centro Libre de Madero conectado en la mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella, los centros libres son una prioridad absoluta para ella, porque es la política pública a través de la cual estamos atendiendo directamente a las mujeres en territorio. Así que ahí seguimos. Sí se ha pues visto palpable, como bien decía usted ahorita, con acciones, respaldo también del Estado, de la Federación. Ahorita que mencionamos el tema del Congreso también, pues antes creo que estaban olvidados estos temas, ¿no? En la materia, en materia legislativa. Sí, yo creo que siempre es importante reconocer y seguir hablando del momento histórico en el que estamos, ¿no? O sea, estamos cambiando como sociedad, es lo cierto. Por supuesto, eso trae incomodidades, a veces violencia, trae situaciones,
pero tenemos que seguir trabajando, porque si nosotros no seguimos abonando a todos estos temas feministas, que lo que busca el feminismo, recordar, es la igualdad y el bienestar de todas y todos últimamente, pues no va a seguir avanzando la cosa, ¿no? Lo que pasa es que hoy hay tantas cosas que ya las damos por hecho, en el caso de las mujeres, ¿no? El derecho al voto, el derecho a divorciarnos, decidir sobre los hijos, pero eso no se podía. Ahorita justo en torno al 8M, que venimos hablando tanto de esto, qué importante seguirlo hablando. Jesús, les agradezco mucho, le escucha el tiempo. Y pues mi invitación es siempre a seguir poniendo estos temas sobre la mesa, con sus familias, en sus trabajos. Sigamos incomodándonos. Y no solo en estos solo días, así avanzamos, ¿no? Todo el año nosotros estamos en este tema, así que siempre estamos puestas para seguirlo dialogando. Bueno, acompáñenos a la siguiente pausa comercial, Claro. no tardamos y volvemos para seguir platicando. Oferta se dice Soriana. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en yogurts y quesos empacados nacionales. Toda la marca Regio, Premier o Facial Quality. Y en detergentes Carisma, Blancanieves y Viva. Soriana. A marzo 16, aplica restricciones. Árbitro. Árbitra. Ingeniero. Ingeniera. Soldado. Soldada. Científico. Científica. Si las mujeres y las niñas escuchamos lo que podemos ser, nuestra realidad cambia. Y en México es tiempo de nombrar a las mujeres. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Todas podemos ser lo que queramos. Secretaría de las Mujeres. Gobierno de México. En el diario MX tenemos la plataforma digital más grande de la región. Llegamos a más de 1 millón de personas día a día. Visita nuestro portal www.eldiariomx.com. Síguenos en Facebook como El Diario MX, en Twitter como El_Diario MX, en Instagram El_Diario MX. Tenemos la información al instante. El Diario MX, el diario de los bien informados. El Casino Victorense hace la invitación al público en general este próximo 14 de marzo a una cena maridaje de autor, en donde nos acompañará el chef Hugo Sandoval, titular de Casa Madero, la vinícola más importante de México con más de 420 años de historia. Para más información pueden comunicarse al 834-270-1114. Los esperamos. Expo 2026 ya está aquí, en la Villa Real. Muebles, estilo y calidad que transforman tu hogar, con precios directos de fábrica. Lo que todos están llevando está en la Expo 2026 de la Villa Real. ¿Dónde más? Domingo abierto en Matriz, sucursal Bodega y San Agustín. En Suburbia, arma tu hogar con estilo. Renueva tu descanso con hasta 50% de descuento en colchones, más hasta 18 meses sin intereses. Encuentra las mejores marcas como América, Restonic y más. Solo en Suburbia. Válido del 9 al 31 de marzo de 2026. CAT 0% informativo. Consulta términos y condiciones. Gracias, seguimos platicando con la titular del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides. Le mandan muchos saludos en Facebook, acá dice excelente el trabajo, y bueno, hay saluditos que más tarde usted verá por ahí, pero también nos llegan comentarios vía WhatsApp y nos comentan, dice, sobre el tema de las propuestas en el Congreso del abandono a las mujeres embarazadas, dice, veo que ese tema ya lo están politizando, dice, al enfocarse en llevar solo beneficios, y bueno, dicen que se están olvidando, como autoridades, dice, de los adultos mayores, de las madres, de los padres, también deberían de enfocarse a darle seguimiento a la seguridad de una vida digna de quienes ya trabajaron mucho y hoy requieren descansar sin presiones para terminar su vida con tranquilidad. Parte de los comentarios que nos llegan. Pues con mucho gusto lo voy a compartir con las compañeras y compañeros diputados, sí. A veces puede llegar a suceder que cuando está álgido algún tema o algún conflicto social, pues las personas en el Congreso se enfoquen en un tema, ¿no? Y se dejen un poco de lado otros. Entonces es importante la percepción de las personas y seguirlo compartiendo, ¿verdad? Claro, y bueno, pues estamos platicando las mujeres porque es lo que a usted le compete. Sí. Exactamente.
¿Cómo van las estadísticas también? Digo, hablamos en este caso de las mujeres embarazadas, pero son diferentes los tipos de violencia que se ejerce sobre No, y digo, si tocamos ese tema, es también muy importante hablar de cómo las violencias van cambiando conforme las etapas de vida y las circunstancias y el modo en el que vivimos. Por supuesto, hay violencias contra las niñas y hay violencias contra mujeres adultas y hay violencia contra adultas mayores, ¿verdad? Que generalmente ya tiene que ver justo con temas de abandono, de omisión de cuidados. Hay muchos tipos de maltrato. Una cosa puede ser una violencia, digamos, voluntaria, pero también hay negligencia, hay violencias por omisión y eso pasa muchas veces cuando se trata de adultas mayores. Entonces, así que, pues sí, sigue siendo mi tema en todos lados. Hay que abonar porque el tema de los derechos de las mujeres tiene que ser algo transversal, que siempre lo estemos analizando. Así que, bueno, quien esté viendo por ahí o nos está escuchando y tenga a su mamá, a su suegra, a su abuela, persona mayor, bien importante escucharlas, Jesús. De pronto ni siquiera nos damos cuenta que estamos ejerciendo algún tipo de violencia cuando ni siquiera escuchamos su opinión. Porque a lo mejor ya la señora es mayor y entonces le cuesta hablar y entonces no le tengo paciencia y le doy lo que yo quiera y hago lo que... ¿no? Temas de violencia económica contra mujeres y por supuesto también se da contra hombres mayores, pero es desafortunadamente muy común todo este tema de las tarjetas y situaciones. Apoyo del bienestar, ¿no? Violencia económica y violencia patrimonial se da mucho en personas mayores, así que pues ya aprovecho y les encargo ahí también que nos ayudemos a cuidar esos aspectos. Tiene toda la razón el comentario. Hablábamos, o bueno, más bien, no lo hablábamos nosotros, las estadísticas lo mencionaban, el tema de la violencia física. Pues en meses anteriores colocaba Victoria entre los primeros lugares. No sé cómo andamos en esta materia al día de hoy. En denuncias, sí, pero no necesariamente, bueno, hasta donde yo sé, no necesariamente por física. O sea, sí hay más denuncias en Victoria, sobre todo de violencia familiar, que la violencia familiar generalmente la denuncian más las mujeres, porque se da más contra las mujeres. Es un tema también de género. Pero sobre todo lo que les dan entrada son temas de violencia psicológica. O sea, al final del día recordemos que la violencia va escalando. Entonces, cualquier violencia física pasó generalmente por otra etapa más temprana. Y esto, sí, por supuesto, es muy importante hablarlo y visibilizarlo. Porque queremos, y lo que más estamos fortaleciendo trabajar, es advertir, apoyarles a identificar esos tipos de violencia en las mujeres y, por supuesto, de manera colateral también a los hombres. Solamente nosotros actualmente estamos enfocados en eso, pero hay muchas instituciones trabajando también para los hombres. ¿Y por qué? Porque en la medida en la que advirtamos las violencias desde una etapa temprana, las vamos a poder trabajar y las vamos a poder prevenir que sigan creciendo. Ayer estaba en una charla con universitarios y les decía eso, ¿no? O sea, ojo chicos, ojo chicas, si ya están viendo una situación que les hace sentir miedo, ahí identifiques que hay algún tipo de violencia. ¿Sí se ha logrado eso? Yo creo que ya es mucho más palpable y creo que ya cada vez se identifica más porque precisamente hay más denuncias y más reportes y hay más atenciones. Claro, tiene que ver también como que ya hay más espacios de atención, ha habido mucho crecimiento en el tema y va a seguir habiendo, como les decía, en este 2026 vamos a estar en 8 municipios más con centros libres. Entonces, al tener más espacios de atención, pues llegan más reportes, ¿no? Hay más visibilización sobre el tema, pero también nos toca mucho, creo yo, como sociedad, seguir hablando de estos temas. Yo siempre pongo el ejemplo para quienes son mamás o papás de reflexionar, o pido ese favor de que reflexionemos en conjunto como sociedad al interior de nuestras familias, Jesús. ¿Cómo estoy educando? ¿Sigo educando con golpes, como hace algunos años? Quiero yo pensar que se quedó hace muchos años, pero la realidad de las cosas es que hay personas que siguen educando con golpes. Y no lo digo desde el juicio, lo digo desde la reflexión. Si seguimos pensando que la violencia es justificable en aras de la disciplina, ¿somos parte del problema o somos parte de la solución, no? Porque al final del día, esas criaturas que están creciendo así van a replicarlo. Y entonces estamos viviendo en una cultura de violencia. Y ahí lo dejo la reflexión. Ahorita que mencionaba que el Instituto de las Mujeres empieza a abrir más espacios en 8 o 9 municipios más que se tendrán próximamente. En el tema del área rural sobre el urbano, ¿hay alguna diferencia? Antes se decía, bueno, pues es que se da más el tipo de machismo en el área rural, se lleva más avance en el sector urbano. ¿Qué dicen los números? Creo que sí sigue habiendo un reto importante porque las dinámicas son distintas en el ámbito rural. No es tanto que haya más o menos violencia, pero la dinámica es distinta. ¿Por qué?
Por ejemplo, en los trabajos en el área rural, pues normalmente a las 3 de la tarde ya todo el mundo está en su casa y pasan mucho tiempo en la casa, pero también puede ser que los hombres salgan a otro tipo de actividades. Y simplemente el llevar espacios de talleres y pláticas y diálogos en el área rural es distinto y eso se tiene que considerar desde la planeación de una política pública, de un taller, de un programa, porque las mujeres en el área rural, si ya están atendiendo a la familia, ya no se salen a las pláticas, para terminar pronto, ¿no? Entonces, o en ciertos espacios todavía es como, es que le voy a pedir permiso a mi esposo para poder ir a escucharla, ¿no? O sí sigue costando un poco y sí, a ver, si hablamos de temas, por ejemplo, de ejidales, de las composiciones ejidales, pues históricamente no habían mujeres participando en los ejidos, apenas son muy poquititas. Tenemos un trabajo ahí ya importante con la Secretaría de Desarrollo Rural y de la mano firmamos un convenio también el año pasado con ellos y con la delegación de la Procuraduría Agraria aquí en Tamaulipas, fíjate, justo para llegar a esos temas. Entonces ahorita tenemos en ese aspecto todas las abogadas del Instituto de las Mujeres capacitándose en Derecho Agrario, y viceversa. Ya fuimos a capacitar a personal de la Secretaría de Desarrollo Rural y de la Procuraduría Agraria en los temas de perspectiva de género, para fusionar entonces todas estas atenciones y llevarlo de mejor manera al campo, en dos vertientes, en prevención de violencia sí, pero también queremos impulsar mucho la participación de la mujer en ese desarrollo, ¿no? El otro día platicaba con la compañera Alicia de la Asociación de Mujeres Ganaderas y ella nos hablaba de esto, es que falta representación en estos temas por parte también de las se acaban mujeres. de organizar, ¿no? Ok, pues vamos a seguirlo, sí, por eso lo menciono, porque son aliadas, estamos trabajando en conjunto y hay que seguir empujando en todos los sectores, ¿no? Muy bien, pues es mucho el trabajo, poco el tiempo que tenemos, pero esperamos pronto tenerla de nueva cuenta, no solo en este marco del 8M, sino a lo largo del año. Aquí la esperamos, ya sabes, bienvenida, las puertas están abiertas, pero algún mensaje final que quisiera enviarle a aquellas mujeres que nos ven, que nos escuchan. Seguirles invitando a acercarse. Estoy a la orden, Marcia Benavides en mis páginas y la página Mujeres Tamaulipas en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, sus inquietudes, sus dudas, y podemos también tener citas con ustedes, por supuesto, para atención psicológica y jurídica. No necesitan cita, pueden simplemente llegar, pero si les podemos atender mejor, pues estamos para hacerlo. Organizarse, ¿no? Así, sí. Bueno, gracias, como Muchas siempre. gracias por el espacio, ¿eh? No, hombre, al contrario. Estoy a la orden. La titular del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides, agradecerle a nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Desde 1930